El 2020 fue un año totalmente épico para todos nosotros. Un año difícil donde fuimos o estuvimos atravesando una situación bastante complicada con el tema del COVID-19. Son tiempos difíciles para el mundo ya que el coronavirus continúa propagándose. El número de infecciones y de muertes aumenta día a día y muchas ciudades, incluso países, han tenido que entrar nuevamente en cuarentena y en confinamiento para evitar la propagación de este virus. Es por eso que hoy en este video te traigo 5 noticias positivas que ha dejado el COVID-19 y 5 noticias negativas que ha dejado el COVID-19. Empecemos por las positivas. Menos contaminación. Tanto en China como en el norte de Italia se mostraron importantes derrumbes en los niveles de dióxido de nitrógeno, un gas tóxico que contamina todo el aire gravemente, y en medio de una actividad industrial reducida y menos viajes en auto, investigadores en Nueva York también dijeron a la BBC que según resultados preliminares, el monóxido de carbono principalmente producido por los autos se redujo en casi un 50% en comparación con el año pasado en esa ciudad estadounidense. También con las aerolíneas que cancelaron vuelos en masa y millones de personas que trabajaron desde sus casas, se espera que la tendencia siga este camino descendente. La segunda noticia positiva son los canales de agua transparentes, y esto se pudo evidenciar en el popular destino turístico en Venecia, Italia. En medio del brote, en medio de la pandemia, se ha permitido que los sedimentos se acumulen en el fondo de los canales, los sedimentos de agua. El agua generalmente es turbia en esa ciudad, pero se ha vuelto tan clara que incluso se pueden ver los peces debido al confinamiento causado por la pandemia. La tercera noticia positiva son los actos de bondad. Circulan muchas historias de compras desenfrenadas y peleas por el papel higiénico y latas, pero el virus también ha estimulado actos de bondad en todo el mundo. Por ejemplo, 2 neoyorquinos reunieron a 1.300 voluntarios, en 72 horas para entregar alimentos y medicamentos a personas mayores y vulnerables de la ciudad. Facebook dijo que cientos de miles de personas en el Reino Unido se unieron a grupos de apoyos locales creados para combatir el virus, mientras que grupos similares se formaron en Canadá. Supermercados en varios rincones del planeta, desde Argentina hasta Australia, crearon una hora de la tercera edad, especial para que los consumidores mayores y las personas con discapacidad tengan la oportunidad de comprar tranquilos. También vimos que mucha gente se unió a iniciativas de donar dinero, compartir recetas, ideas de ejercicios. Se enviaron muchos mensajes alentadores a personas mayores que se autoaislaron y transformó negocios en centros de distribución de alimentos. También fue una posibilidad para muchas personas de encontrar una oportunidad para emprender, y me incluyo en ese caso, porque JR Asesorías y Orientación se crea precisamente en medio de la pandemia del coronavirus. La cuarta noticia positiva es un frente unido. En países como Italia, donde existió una cuarentena total en el país,
Las personas salieron a sus balcones para cantar canciones que levanten el espíritu. En España, un profesor de gimnasia dirigió una clase de ejercicios desde su techo, desde su balcón también salió a dar ejercicios. Muchas personas aprovecharon la oportunidad para reconectarse con amigos y seres queridos, ya sea por teléfono o por videollamadas, mientras que grupos de amigos han organizado sesiones virtuales de discotecas o bares utilizando aplicaciones móviles. El virus también ha resaltado la importancia del personal sanitario y otras personas que realizan servicios claves. Si te das cuenta, la pandemia del COVID-19 nos ayuda a descubrir que un médico, que un científico vale más que un futbolista. La quinta noticia positiva de lo que ha dejado el COVID-19 es la creatividad. Millones de personas que estuvieron aisladas o que estuvimos aisladas por confinamiento o cuarentena, aprovechamos la oportunidad para ser creativos. Desde redes sociales se proyectaron emprendimientos, muchas personas tuvieron que cambiar su forma de ofrecer sus productos. Muchos restaurantes tuvieron que acudir al servicio virtual, los domicilios se dispararon también, el uso de aplicaciones móviles también se disparó, se ofrecieron clubes de lectura virtual, sesiones virtuales, clases virtuales. Esto fue una muestra de poner a prueba la creatividad del ser humano y afortunadamente se respondió muy bien, sobre todo para profesores que tuvieron que ingeniárselas para llegar a todos los chicos, para llegar a todos sus alumnos y poder dar sus clases como tal. De igual manera en los trabajos también se tuvo que ser creativo, se tuvo que improvisar para poder cumplir con todas las labores y así poder respetar y cumplir con la cuarentena establecida en todos los países. Después de terminar con las noticias positivas, ahora nos vamos para lo negativo que ha dejado el COVID-19. Y para lo negativo me quiero centrar en Colombia, en nuestro país. La primera noticia negativa que deja el COVID-19 es la falta de empatía, autocontrol y disciplina. Desafortunadamente nos rajamos en esas tres herramientas o en esas tres condiciones o en esos tres ítems que nos establece como sociedad. Se pudo evidenciar una vez terminado el aislamiento preventivo establecido por el gobierno que muchas personas empezaron a salir de viaje, empezaron a irse de paseo, empezaron a hacer compras desenfrenadas, y se evidenció de igual manera la falta de empatía de las personas para entender la situación. Desafortunadamente el pensamiento de muchos colombianos es: mientras a mí no me pase, mientras a mí no me toque, el resto no me importa. Y se vio en muchísimos casos, como por ejemplo los días sin IVA, el primer día sin IVA, que fue una catástrofe total y que aumentó la cantidad de contagios producto de las compras desenfrenadas que realizaron muchísimas personas. Se evidenció también la falta de disciplina, mucha gente saliendo a las calles sin usar el tapabocas, mucha gente violando protocolos de bioseguridad, se han encontrado fiestas clandestinas, se han encontrado aglomeraciones prohibidas y se evidencia que Colombia es un país que le falta mucha empatía, que le falta no sentirse igual que la otra persona, comprender la situación y comprender que estamos en una situación que nos compete a todos. La segunda noticia negativa que deja el COVID-19 es que se evidencia el cáncer del país por encima del coronavirus, que es la corrupción.
Las cifras son elocuentes. Según la Procuraduría General de la Nación, desde que comenzó la emergencia sanitaria en marzo, van 837 registros con inicio de actuación disciplinaria que comprenden 417 alcaldías, 26 gobernaciones y 32 consejos municipales. Aún así, la amenaza sigue presente, algo que incide sobre el prestigio de las instituciones y el ánimo de los ciudadanos. De acuerdo con el sondeo que elabora Inbamer, cada 2 meses, desde hace 4 años, la corrupción aparece como uno de los dos principales problemas del país. En la encuesta hecha en agosto, 84% de los interrogados afirmaron que el tema está empeorando. No obstante, una cosa es responder con velocidad y otra es abusar y hacerse el de la vista gorda ante los abusos. Los ejemplos documentados de las latas de atún a 19.000 pesos en Arauca o el tapabocas de 45.650 pesos en Palermo, Huila, distan de ser los únicos y apuntan a un detrimento patrimonial considerable. Hundir proyectos como la renta básica y eliminar gastos de representación para congresistas fueron también, digamos que parte de toda esta red de corrupción, y es lo que incita a la mayoría de personas a comportarse de esa manera tan apática y con falta de disciplina, porque al no tener un apoyo económico los obliga a subsistir, los obliga a sobrevivir y los obliga a pasar incluso por encima de la salud con tal de traer algo de comer a sus casas. La tercera noticia negativa que deja la pandemia de COVID-19 es el colapso del sistema de salud. En las últimas semanas han sido cerradas IPS completas, así como unidades de servicios dentro de las instituciones hospitalarias, principalmente servicios de UCI, debido a los brotes de infección por coronavirus del personal de salud dentro de estas instituciones. Y esta situación preocupa por varias razones. La primera es que estos hechos hacen que el número de camas disponibles sea mucho menor a las que hay actualmente y empeora con la preocupante situación de infraestructura hospitalaria que ya es baja en nuestro país. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas se ha pronunciado en múltiples oportunidades a través de muchas vías, manifestando la preocupación por la actual situación de muchas clínicas y hospitales del país relacionada con la sostenibilidad de esta época de pandemia. La segunda razón que preocupa es porque a raíz de esta situación muchos hospitales entran en una profunda crisis que no solo afecta la prestación de los servicios, sino que muchos de ellos han tenido que recurrir a la cancelación de contratos de muchos trabajadores de la salud, y esto se convierte en otro problema más. Ante la grave situación, están despidiendo trabajadores de la salud. Algunos hospitales y clínicas han tenido que recurrir a medidas como prescindir de los contratos de servicios de trabajadores de salud, recortando las nóminas de sus empleados. De igual manera, han tenido que disminuir en un porcentaje considerable el pago de honorarios a los médicos y profesionales en general de la salud. Y esto conlleva a que muchos de ellos se queden sin su respectivo sueldo. Incluso hay ciudades en las que varios profesionales de la salud están considerando en realizar una renuncia masiva y declararse en paro ante la falta de pagos por la prestación de sus servicios. La cuarta noticia negativa que deja el COVID-19 es la quiebra de medianos y pequeños empresarios.
El 10% de las microempresas en Colombia se declararon en quiebra por la pandemia del COVID-19, según un estudio realizado por la Corporación Interactuar para conocer el impacto del cese de actividades durante el confinamiento. Los datos de la encuesta indican también que el 65,7% de estas compañías se quedaron sin efectivo para financiar su operación y que el 53% presentó una disminución en sus ventas superior al 50%. Entre otras cifras, la encuesta reveló que las empresas que generaban más de 2 empleos tuvieron que reducir su fuerza laboral en un 44%, en tanto que el 60% de los empresarios señaló que requiere mayor acceso a la financiación. Y eso se evidencia en las trabas que se colocaron para que los pequeños y medianos empresarios pudieran acceder a los subsidios que supuestamente estaba dando el gobierno para poder sostener ese tipo de empresas. Así que para los que estaban tratando de sostener a sus nóminas, desafortunadamente tuvieron que prescindir de sus empleados y otros tuvieron que desafortunadamente cerrar, declararse en quiebra, porque fue difícil sostenerse y menos con una ayuda de verdad que les permita seguir con su proyecto laboral. La quinta noticia negativa que deja el COVID-19 es el aumento en las consultas por trastornos de salud mental. Preocupación, nerviosismo, cansancio, irritabilidad y dificultad para dormir son las emociones que se destacaron con más recurrencia en la encuesta de salud mental practicada por el DANE entre los meses de julio y agosto. Estas como consecuencia de la incertidumbre que ha dejado esta difícil situación y este difícil momento para la humanidad. El futuro es incierto. A pesar del surgimiento de vacunas y un mayor conocimiento y aceptación de las medidas de prevención, el distanciamiento social ha sido un factor determinante en la separación de los lazos familiares y la crisis económica hoy genera mucha inquietud entre los jefes de hogar. De igual manera, ninguno de nosotros estaba acostumbrado a vivir una cuarentena, a estar confinados y mucho menos estar encerrados tanto tiempo sin poder hacer o sin poder realizar nuestras actividades del día a día. De igual manera, las personas que se quedaron sin un techo, que se quedaron sin cómo llevar un alimento a sus familias, los que fueron desalojados de manera injusta de sus arriendos, los conllevan a entrar en crisis, a entrar en pánico y entrar en depresión. Y eso conlleva en tragedias más grandes, como casos de suicidio, casos de drogadicción, de adicciones, precisamente por toda esta preocupación y nerviosismo que causó la pandemia del COVID-19. No sabemos qué va a pasar en el 2021. Como mencioné anteriormente, a pesar de que ya hay una luz de esperanza con la vacuna, no se sabe qué hay más allá de la pandemia y del COVID-19. Así que por favor, cuidémonos, cuídense mucho en estas fiestas de fin de año. Por favor, Navidad y Año Nuevo, pásenlo con su núcleo familiar. No salgan corriendo a la medianoche de casa en casa a dar abrazos. Este año no se puede. Las circunstancias han cambiado y tenemos que aprender a adaptarnos a esas circunstancias mientras con el pasar del tiempo tratamos de regresar a la normalidad. Les mando un abrazo a distancia, les deseo una feliz Navidad. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga y muchos éxitos para todos ustedes. Un abrazo. Se despide Joan Roberto de JR Asesorías y Orientación. Chao.